Saludos querido público televidente, gracias por sintonizarnos una vez más. Durante el mes de marzo se celebra la prevención y tratamientos de enfermedades tiroides que en Puerto Rico prevalece entre un 20 a 23% de la población. Pero para dialogar sobre estas enfermedades, prevención, tratamientos, nos acompaña una endocrinóloga en el estudio. Así que no se mueva que ahora inicia su programa Salud al Día. Y hoy en el estudio nos acompaña la doctora Renil Rodríguez, quien es endocrinóloga, y le damos una calurosa bienvenida y le agradecemos que, como siempre digo, yo sé que los doctores siempre sacan ese espacio para educar, porque ustedes tienen una agenda súper ajetreada con tanto paciente y más aquí en Puerto Rico que ven un sinnúmero de pacientes en una cantidad de tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, gracias por la invitación. Doctora, quisiera iniciar esta conversación porque en la introducción le comentaba al público televidente que en Puerto Rico las estadísticas demuestran que un 20 a 23% sufre de alguna condición de las tiroides. Entonces, a nosotros quizás no le prestamos atención y pensaríamos, es un número bajito, pero yo creo que ese número no es tan bajito como nosotros creemos. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Me parece un número bastante alto y en comparación con las estadísticas de Estados Unidos, donde la prevalencia es 12%, es el doble prácticamente la prevalencia de enfermedad de tiroides, o sea, ya siendo hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera. Correcto. Y entonces, para empezar por lo más básico, porque cuando hablamos de la tiroides, ¿a qué nos referimos para que empezar desde cero? Pues la tiroides es una glándula que se encuentra al frente del área de la tráquea, acá en la base del cuello, y es en forma de mariposa. Se dedica únicamente a producir hormona tiroidea. La hormona tiroidea también tiene receptores, o sea que activa o tiene un efecto en casi todos los tejidos del cuerpo, el músculo, los huesos, el cerebro, nuestro sistema nervioso, el intestino, el corazón. Así es que una hormona súper importante porque afecta casi todas las partes de nuestro cuerpo. Qué bueno que lo empezó a dialogar, porque esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es la función o cuál es la importancia de que nuestras tiroides estén en un funcionamiento correcto? ¿Cómo se pudiera afectar en este caso quizás el corazón, por dar un ejemplo? Afecta el ritmo de nuestro corazón, los latidos o la contracción de nuestro corazón. Por ejemplo, si tienes hipertiroidismo, tu corazón va un poquito más rápido. Si tienes hipotiroidismo, tu corazón va un poquito más lento. También puede afectar otras partes como nuestra temperatura. Si tienes hiper, estás más caliente. Si tienes hipo, tienes más frío. Afecta nuestro metabolismo en diferentes aspectos. Yo le quería preguntar, ¿qué sucede en ese descontrol de las tiroides? ¿Eso viene por una predisposición genética? ¿Esto viene por malos hábitos quizás en nuestra vida diaria? ¿Es algo que nuestro cuerpo se le dice ya que es autoinmune? ¿A qué se debe? Pues lo más común es autoinmune. Esa es la condición, muchos conocen como Hashimoto. Eso es una condición autoinmune y las cosas autoinmunes muchas veces corren en la misma familia. Y uno también tener una condición autoinmune te predispone a otras condiciones autoinmunes. Muchas veces yo le pregunto al paciente de que tú padeces de enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, vitiligo, que es el de los parchitos blancos en la piel, o alguien en la familia con enfermedad autoinmune, lupus, etcétera. Pues todas estas cosas son autoinmunes, igual el hipotiroidismo, lo más común es que sea autoinmune. Después vienen otras cositas menos comunes, como que te irradien el cuello por otro tipo de cáncer, algunos medicamentos que te dan hipotiroidismo, cirugías que te quitan la tiroides, todo eso. Quiere decir que si, por ejemplo, en mi familia hay alguien con alguna condición autoinmune, ya yo tengo una predisposición para entonces poder desarrollar quizás problemas con la tiroides. Correcto, sí. Y eso si se mantiene en control, yo digo que entonces nuestro cuerpo se evitaría que tal vez el corazón se afecte. ¿Qué otras partes del cuerpo dijo que se podían ver involucradas, afectarse? La piel, el intestino,
Ya dijimos el corazón, En el caso de el la piel y pelo. el intestino, ¿cómo sería? Por ejemplo, si tienes hipotiroidismo, te da más estreñimiento. Si tienes hipertiroidismo, tienes un vaciado más rápido, te suenan las tripas Sí, más a menudo. Esos son los cambios, son como polos opuestos. Que sí que tú dices hipotiroidismo, porque lo más usual aquí en Puerto Rico, le comentaba, como le decía fuera de cámara, del hipotiroidismo o hipertiroidismo, es que usualmente no le llamamos por ese nombre. Le decimos, yo padezco de las tiroides que engordan o de las tiroides que rebajan, pero cada una tiene entonces una serie de síntomas que puedes diferenciarla entre uno a otro, o quizás, yo creo que quizás con los propios medicamentos. Sí, muchas veces el paciente cuando me llega nuevo me dice, yo no sé cuál es la que yo tengo. Y yo le digo, ok, pues, ¿qué tú tomas? Y ya el medicamento me dice a mí de qué padecen. Sí, que ya puedes descifrar, ok, este paciente me padece de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Antes de irnos a la pausa, yo quería dejar una pregunta sobre el tintero. ¿Las tiroides siempre nos van a hacer engordar o nos van a hacer rebajar, o eso es un mito? Eso es un mito. Eso es un mito. Sí. Bueno, vamos a abundar más sobre eso. No se preocupe sobre eso. Así que no se mueva de su asiento, que en breve regresamos con más de Salud al Día. Gracias por continuar aquí junto a nosotros, y nos acompaña la doctora Renil Rodríguez, quien es endocrinóloga, para hablar sobre la enfermedad de las tiroides, ¿correcto? Que ahorita dialogábamos que no se dice las tiroides para que aprenda algo nuevo, sino de la tiroides. Doctora, antes de irnos a la pausa, había dejado una pregunta sobre el tablero. Si una vez estamos ya diagnosticados, ya sea con hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿se puede lograr mantener un peso? Porque muchas veces pues nos mantenemos, no, tengo la que me hace engordar, la que me hace rebajar, y por eso es que no llego a un peso adecuado. ¿Se puede o no? ¿O es un mito? Pues la realidad es que cuando uno tiene hipotiroidismo no tratado o hipotiroidismo descontrolado, pues tú tienes una retención de líquido, maybe tienes unas libritas de más, y cuando empezamos el tratamiento o optimizamos el tratamiento, pierdes unas libritas, pero no son unas libritas que te van a cambiar la vida. Maybe 2 a 3 libritas, máximo 5. Lo que le tengo que romper el corazón a los pacientes es realmente el peso que tienes no es por la tiroides en el caso de que estén sobrepeso o que tengan obesidad. Y de hecho hay algunos pacientes que tienen hipotiroidismo y pierden peso porque eso te baja el ánimo, no estás comiendo tanto. Algunos pacientes, ¿verdad?, se van de esa regla de que aumentan de peso. Igual con el hipertiroidismo, clásicamente el paciente pierde peso, pero hay hasta un 10% de los pacientes que aumentan de peso y están un poquito decepcionados. Yo pensaba que se suponía que rebajara. Y no. Sí, que esa quizás es algo de lo más usual que usted ve en su consultorio. Doctora, ahorita estaba hablando un poco de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas más marcados que le puede diferenciar a una persona que diga, tengo que prestarle atención, hay unas banderitas rojas? Más allá si de aumenté de peso, rebajé de peso, ¿cuáles son esas otras señales? Para hipotiroidismo es bien difícil porque tiene síntomas que nosotros llamamos no específicos. O sea, tú puedes tener mucho estrés y estar perdiendo sueño, y al final de esa semana tú tienes todos los síntomas de hipotiroidismo, pero son síntomas de fatiga, no quieres hacer nada, tienes frío, estreñimiento, te sientes como hinchado, las sortijas te quedan como puffy. Esos son básicamente los síntomas cuando es bien severo, pero bien severo de que hay que hospitalizar. El paciente está confundido, está hipotérmico, que la temperatura del cuerpo está más bajita.
y eso son presentaciones mucho más severas. Pero lo Ese- más común es como que me siento aplatanado. Ese es en el hipotiroidismo. Ajá. Se pueden enfrentar episodios de depresión o ansiedad que muchas veces yo he escuchado, pero no estoy del 100% segura, en alguno de los casos. Sí, algo clásico, y le puedes preguntar a un psiquiatra, es que cuando presentamos con síntomas de depresión, ansiedad, una de las primeras cosas es descartar enfermedades como hipertiroidismo. En el caso, ¿esto sería para ambas, hipotiroidismo o solamente en hipertiroidismo? Es para ambas, Para porque ambas. el hipertiroidismo te puede dar ansiedad, te sientes como que tienes hormigas así, estás ansioso, te pueden hasta dar ataques de pánico. Y una vez el paciente empieza su tratamiento, ¿esos síntomas desaparecen? Sí. ¿Mejoran? ¿Qué pudiera suceder? Pueden desaparecer porque estamos llevando al paciente a su estado basal, a su estado normal de su tiroides. Doctor, hablamos, como este es el mes de la prevención, hubo una conferencia de prensa donde dialogaban sobre la importancia y muchas veces como que nos recostamos. ¿Cuál es la importancia de que esto se detecte a tiempo? ¿Qué otras consecuencias se pueden evitar o condiciones que se puedan entonces desarrollar si no mantenemos nuestras tiroides en control? Múltiples. En los casos más severos de hipotiroidismo, eso es de hospitalizarse. Eso es bien raro que se ve, pero importante saber que eso puede pasar y es lo que le digo a los pacientes que a veces me dejan de tomar la medicina porque sí. Pero complicaciones menos severas, el colesterol, te puede dar fallo cardíaco. A pacientes que tienen hipotiroidismo pueden acumular líquido alrededor del corazón, no se sienten bien, pierden pelo, no está óptimo en general. Así que es como, hay que identificar estas cosas porque uno siempre quiere estar en su estado óptimo, como quien dice. Doctora, ¿se puede dar el caso que una vez usted llega a este paciente con diversos síntomas, que le envíen a hacer laboratorios y de momento que salga estable, que no tiene nada, pero sí que en efecto el cuerpo ya está empezando a dar señales, o eso es poco probable? Es poco probable. El TSH, que es el laboratorio inicial que nosotros hacemos como prueba de discernimiento, es sumamente sensitivo, es bien confiable para dejarnos saber hay algo cocinándose aquí con la tiroides. Y a veces, cuando es temprano, el paciente ni se da cuenta. El laboratorio primero cambia y después al tiempo los pacientes empiezan a tener síntomas. Los síntomas más marcados son ya cuando ese TSH va subiendo de 10 en ese laboratorio. Ahí es que el paciente empieza a tener muchos más síntomas que uno dice, mira, sí, eso es tiroides. Ya está Debajo de confirmado. 10, pues, a muchas personas ni se dan cuenta. Le pregunto, una vez ya el paciente está diagnosticado, me pareció curioso que usted dice que dejan de tomar el tratamiento, pero ese tratamiento usted nos puede hacer, es de por vida, ¿correcto? Correcto, es de por vida. Mira, yo me veo joven, pero he tenido cientos de pacientes que tienen hipotiroidismo y tal vez uno que otro lo tuve que descontinuar por razones muy complicadas para esto ahora mismo, Sí. pero 99% del tiempo esto es de por vida y obviamente pues el paciente si un médico no lo ha educado o por razones que a veces no consiguió la receta, deja de tomárselo, está poniendo su vida en peligro. Su vida en riesgo. Esa dosis, una vez ya el paciente está en control, ¿se puede disminuir o ustedes la tratan de mantener siempre estable? La tratamos de mantener siempre estable. Hay estados donde sí cambiamos la dosis, por ejemplo, es proporcional al peso. O sea, si el paciente me pierde 10% de peso, hay que hacer ajustes en ese medicamento. Si es una femina... Qué interesante lo que es proporcional al peso, porque muchas veces pensaríamos, no, este es los miligramos que te toca, pero no sabía esa parte del peso. Que entonces ahí ustedes pueden jugar, sí se puede dar el caso de aumentar la dosis si ves que no funciona. Doctora, le tengo una pregunta bastante interesante porque he escuchado, y se lo voy a leer de aquí, del medicamento Synthroid o levotiroxina. Sí. Que entonces conozco de pacientes que dicen, yo estaba tomando Synthroid, no me funcionó y les tuve que hablar con mi doctor a que me cambiara este otro medicamento. ¿Por qué se pudiera dar? Eso puede pasar, Synthroid, que es el de marca, como quien dice, hay otras marcas como Levoxil, etcétera, pero lleva mucho tiempo en el mercado y ya existen genéricos.
La mayoría de las personas podrían estar en cualquiera de los dos, genéricos o el de marca. Pero de vez en cuando nos topamos con un paciente que no le va bien con el genérico y pues ahí uno le trata con el Synthroid y ahí mira, te controlaste. Pero cuando en los estudios científicos de cientos y cientos de personas no se ha visto que hay una diferencia. Sin embargo, nos topamos con pacientes así. Que puede suceder. Ajá. Y eso. No quisiera irme antes de la pausa sin dialogar dos cosas que me parecen sumamente interesantes. Hay pacientes que se suplementan con yodo. ¿Eso es correcto o eso puede influir en que entonces sí se le altere la tiroides? Eso es un error. Eso no se hace y puede causarte hipertiroidismo o hipotiroidismo. O sea que te lo estás autoinduciendo inconscientemente. Ajá, exacto. ¿Por qué usted cree que se da esta suplementación con yodo? Históricamente, nosotros tuvimos una deficiencia de yodo mundial. O sea, la prevalencia de hipotiroidismo por deficiencia de yodo era no quiero decir la palabra pandemia, pero era un problema mundial. Cuando se empezó el programa de yodificación de la sal, el hipotiroidismo disminuyó porque ya teníamos el ingrediente principal que es yodo para crear la hormona tiroidea. Y Puerto Rico, pues nosotros usamos la sal yodada, Estados Unidos usa la sal yodada. El problema de la deficiencia de yodo mermó. Y cuando le estás dando al cuerpo más de lo que necesita, puedes sacar las cosas de equilibrio y en algunas personas le puede dar hipotiroidismo, hay otras personas que le da hipertiroidismo. Inconscientemente, porque yo entiendo que ellos se suplementan por alguna razón, que le hayan lo leyeron en algún lugar. Lo leyeron y automáticamente lo empiezan a ingerir. Lo otro es el selenio. El selenio es es un elemento que es importante también para la producción de la hormona tiroidea. Y se ha visto que personas que están predispuestas a deficiencia de selenio, por ejemplo, personas que muchas veces su intestino ha sido quitado, hay personas que tienen unas deficiencias nutricionales por X o Y razones. Esas personas se benefician de suplementación porque les puede dar hipotiroidismo. Las personas normales que son por lo general saludables no necesitan el selenio, pero sí es un elemento importante para la tiroides. Qué bueno que lo dice, y yo digo como siempre, antes de suplementarte, es importante que lo consulten con su médico, porque en este caso del yodo, mire lo que puede entonces inducirte. Nos vamos a una breve pausa, pero al regreso continuamos con más de Más TV Puerto Rico, y recuerde que nos puede seguir en Facebook bajo Más TV PR Canal 23. En su programa Salud al Día, y continúa con nosotros la doctora Renil Rodríguez, endocrinóloga, y hemos aprovechado todo el programa para hablar sobre las tiroides, sus síntomas, la suplementación, la importancia de tomar sus medicamentos, pero quisiera aprovechar este último segmento para dialogar con un tema que he visto que ha ido en aumento, doctora, y es el cáncer de tiroides. Y quisiera partir de la premisa, ¿existe alguna relación que un paciente que padezca de las tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, desarrolle cáncer de tiroides, o no hay ninguna cercanía? Pues mira, antes se pensaba que no, pero ahora hay un poquito de información que sugiere que los pacientes que tienen enfermedad autoinmune de tiroides tienen un riesgo mayor de tener cáncer de tiroides también. Esa era mi próxima pregunta. ¿Quiénes están más a riesgo? ¿Solamente los pacientes que padecen de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o cualquier persona pudiera padecer de la condición? Hay varios factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo. Tener historial familiar en dos parientes de primera generación, mamá, papá, hermanos, tener exposición a radiación, especialmente en el área del cuello. Por ejemplo, hay niños que tienen malignidades de cabeza y cuello y de chiquitos le irradiaron el cuello. Y eso es un factor de riesgo también. Tener el TSH alto también está un poquito asociado con cáncer de tiroides.
Esos son varios factores de Sí, riesgo. me parece súper interesante. Lo otro que le quería preguntar, ¿cuáles son esos síntomas que puede decir, no necesariamente quizás hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero sí puede ser cáncer? Pues lo más común es ningún síntoma. Ninguno. Ninguno. Uno está caminando por ahí, lo más común es un hallazgo incidental, un paciente que se dio en la cabeza, fue a la sala de emergencia, le hicieron un CT de cuello y cabeza y salió alguito ahí y de momento le hacen el sonograma, mira, se ve feíto ese nodulito, se biopsia y salió cáncer. Esos son los cuentos más comunes. Ya las presentaciones donde el paciente tiene síntomas, eso es una clave de que el paciente tiene un hallazgo bastante grande, o sea, ronquera, que tengan dolor al tragar, dificultad al tragar, que se sientan algo ahí. Yo le digo al paciente que es como si alguien tuviera el dedo ahí pegado todo el tiempo. Eso es un síntoma, pero especialmente la ronquera, ya ahí estamos viendo que estos son síntomas de nódulos. No todos los nódulos son cancerosos, pero si tienes cáncer de tiroides es que tienes un nódulo. Esos son los síntomas y si no es el típico síntoma de otros cánceres como lo que son las sudoraciones, la fiebre y la pérdida de peso. Sí, que son los síntomas quizás más comunes o lo que asociamos. ¿Esto puede dar a cualquier edad o hay una media de edad que se pueda ver en personas mayores quizás más de 40 años o se puede ver quizás en jóvenes o quizás entre los 15, por decir adolescentes, 20, 25? Por lo general, a mayor edad, mayores riesgos. Me parece súper bien porque quizás uno dice, no, puede afectar quizás solamente a los envejecientes, pero se puede dar uno que otro caso que quizás una persona entrando a los 40, que todavía se considera joven, pudiera entonces confrontar. Otra de las preguntas que tenía, en el caso del hipotiroidismo y hipertiroidismo, ¿afecta más a mujeres que a hombres o puede ser básicamente igual? Más las mujeres, desafortunadamente, porque nosotras estamos predispuestas a enfermedades autoinmunes más que los hombres, así que nosotras nos da más. Y en el caso de los niños, ¿se puede desarrollar problemas de tiroides? Correcto. ¿Desde qué edad se pudiera ver uno que otro caso? Desde bebecitos hasta la pubertad, de todo. Y también entonces empezarían con lo que es el tratamiento del Synthroid o el medicamento que usted entienda. Exacto. Es que no quería terminar el segmento porque son esas preguntas que me llegan de momento, pero retomando el tema del cáncer, doctora, una vez le remueven las tiroides, ¿este paciente también va a necesitar estar bajo medicamento? Correcto, ya no tiene tiroides, es como si tiene hipotiroidismo, por lo que nosotros le llamamos hipotiroidismo postquirúrgico por la cirugía. Y entonces le pregunto, la radiación con yodo, ¿por qué viene y cuáles son las implicaciones que el paciente puede tener de recibir esto? Es un poquito complicado explicarlo, pero es interesante. El yodo es el ingrediente principal de la hormona tiroidea y las células de cáncer de tiroides utilizan yodo también. Son unas células anormales, pero da la casualidad que hacen algunas cosas que las células normales hacen todavía. Cuando nosotros le quitamos la tiroides al paciente, muchas veces quedan remanentes que el cirujano no pudo ver. Así es que le damos yodo radioactivo al paciente y esas células remanentes absorben ese yodo y como es radioactivo causan como una muerte de las células remanentes que haya. Me parece curioso y usted me puede clarificar, una vez ese paciente recibe radiación con yodo, ¿por qué se le dice que tiene que permanecer solo en el hogar? Correcto, pues nosotros no queremos, el paciente pues por el tratamiento va a estar expuesto a radiación, pero nosotros no queremos exponer otras personas que no necesitaban este riesgo. Así es que le decimos al paciente que por varios días se quede solito, a 6 pies de distancia de las personas, no compartan, no le cocinen a nadie, traten de utilizar un baño nada más, etcétera. El riesgo es bajo, pero como quiera existe y uno quiere prevenir radiar a alguien. La radiación es un factor de riesgo para otros cánceres, eso no queremos exponer a otros. No queremos entonces asustar, pero una persona que se da radiación con yodo pudiera influir en otro tipo de cáncer. A largo plazo es un riesgo bien Mínimo. pequeño y los beneficios son mayores que los riesgos en este caso, pero sí.
que de verdad que me ha dejado sorprendida porque no sabía que utilizamos quizás la radiación. Esto no quiere decir que es que una vez usted se da radiación con yodo es que vaya a desarrollar otro tipo de cáncer, pero que quizás es algo que uno desconoce, porque ahora mismo yo desconocía. Otra de las preguntas que le tenía, ¿qué usted le recomienda antes de cerrar el programa para mantener la tiroides sanas? Lo que yo... Si se puede, si hay alguna recomendación, mira, comer bien, hacer ejercicio. Factores de riesgo, uno no puede evitar tener historial familiar, pero sí cosas que los pacientes a veces hacen que o sea, lo autoinducieron, no sé si esa es la palabra, pero la suplementación innecesaria de yodo la veo bastante. Pero la verdad es que las condiciones autoinmunes a veces se precipitan con estrés. ¿Hay alguna información en la comunidad científica que pueda sugerir eso? Lo más que yo le puedo decir al paciente es trata de comer saludable, ejercicio y evita el estrés excesivo, pero no hay mucho más que uno pueda hacer. Sí, porque hay unos factores genéticos que uno no tiene el control, quizás mantener, porque yo digo que es algo que todos los doctores y doctoras que siempre llegan, la constante es: haz ejercicio, aliméntate bien, mantente hidratado, sí, duerme lo suficiente. Esto quizás no nos va a asegurar que no nos dé, pero a lo mejor nos ayuda a disminuir el riesgo o a estar más en control y sentirte bien contigo mismo. Así que, doctora, ¿dónde le pueden contactar? La dirección, número de teléfono y cómo le pueden seguir en las redes sociales. Pues mi clínica se encuentra en la Torre Médica de Manatí Medical Center. La pueden conseguir en 787-621-4828, pero también me pueden seguir en las redes Renil Rodríguez MD en Instagram. Doctora, le queremos agradecer que haya sacado de su tiempo para compartir con nosotros, orientar y educar a la población que tanta falta hace para que mantengan el control, porque al final solamente los queremos mantener sanos, los queremos mantener saludables. Así que los espero la próxima semana con un programa más de Salud al Día. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros. Claro, fue un placer. Gracias a usted. Será hasta la próxima.